El saludo, mi nombre es Claudia Milena Vega González, estudiante del programa de agronomía del CEAD de Yopal. El día de hoy voy a explicar sobre el informe de componente práctico para el cultivo de manejo de arbences. Este trabajo va dirigido al tutor Gilberto Cortés del CEAD de Yopal. Como introducción tenemos que el manejo de arbences es de vital importancia para la producción agrícola, pues este nos garantiza una producción de calidad que sea rentable y sostenible, debido a que los arbences se pueden clasificar en arbences beneficiosos y algunas arbences invasoras que producen la pérdida de muchas especies nativas. Tenemos que algunas arbences compiten con los cultivos por agua, luz, nutrientes y desmejoran o desfavorecen a los cultivos. Como objetivos tenemos realizar la visita de campo, donde se pondrá a prueba y en desarrollo los conocimientos adquiridos durante la fase del curso. Como objetivo específico tenemos identificación y caracterización de las arbences observadas, revisión literaria para identificar las características biológicas y ecológicas de los arbences y realizar revisión literaria e identificar los periodos críticos de competencia para los arbences. El desarrollo de la práctica. Nos reunimos el día 17 de marzo del año 2024 en el CEAD de Yopal, donde nos dirigimos a la finca Los Molinos, en la vereda El Barbillar, del municipio de Yopal Casanare, donde se realizó un recorrido a dos cultivos, uno de ciclo perenne y otro de ciclo permanente, donde el ciclo perenne es el caucho, que tiene una edad de 2 años y medio, está en una etapa fenológica de crecimiento y desarrollo, tiene una densidad de siembra de 5x5 y para el cultivo de plátano, que para este caso es el semipermanente, entonces tenemos que tener una edad de 4 meses, la fase y etapa fenológica está en crecimiento y desarrollo, su densidad de siembra depende de que hay dos densidades de siembra, una de 3x1 y otra de 3.5 por 3 metros. Los datos edafológicos de la zona son textura franco-arcillosa, pH de 5, una pendiente de 0.5, una altitud de 200 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones de 1431, temperatura de 19 a 36. El recorrido se realizó y con la ayuda de un marco de PVC de 50 por 50 centímetros se realizó un muestreo aleatorio donde se tomaron 10 muestras para el cultivo de caucho y 10 muestras para el cultivo de plátano. Se realiza la identificación de cada una de las arbences encontradas, su clasificación, algunas se pudieron clasificar hasta especie, otras no. Esta es la clasificación y realizamos el porcentaje de cobertura. Aquí están los datos que se tomaron para las muestras, los datos de las muestras, la cantidad de cuadrantes. Los cuadrantes era un cuadrado de 50 por 50 y cada uno se dividía en 100 cuadrantes. Esos fueron los datos recolectados en la zona. Como medida tenemos que la frecuencia, por aquí encontramos. Bueno, tenemos que la especie dominante, según lo analizado, es el Centrosoma plumeiri. La especie frecuente es el Malvastrum cormadellum y la especie rara baja es el Etropion indicum. Esto para el cultivo de caucho. Ahora encontramos el porcentaje de cobertura para el cultivo de plátano, donde mostramos las muestras, los datos obtenidos en campo, el porcentaje para la frecuencia y el porcentaje para la cobertura, donde tenemos que la especie dominante para el cultivo de plátano es Paspalum congitum y la especie frecuente es Cyperus erogitus y la especie con baja frecuencia es Microtis chamela. Se realiza la clasificación biológica y ecológica de las especies
Todo esto se desarrolló con ayuda de fuentes bibliográficas. También tenemos que el estudiante con ayuda de literatura determinará los periodos críticos. Tenemos que el cultivo de caucho tiene, según el estudio por pesca agropecuaria, una revista brasilera que del 2011, tenemos que ellos evaluaron los periodos críticos, dando como resultado de competencia cultivo de caucho comenzó a las 16 semanas después de la emergencia de las malezas y continuó hasta las 32 semanas. Para el cultivo de plátano se considera que el periodo crítico es durante los 2 primeros meses después de la siembra de este cultivo. En primer medida, la propuesta de manejo de especies de arbences encontradas en este cultivo, pues podemos decir que para que sea económica y amigable con el medio ambiente se recomienda el manejo cultural o mecánico. El cultural puede ser con machete o mecánico con guadaña. Esto consiste en realizar el corte de las hierbas y limpieza del terreno. Principalmente se recomienda el deshierve total del cultivo de caucho, pues es el que se evidencia en total abandono y sin ningún tipo de cuidados o controles sobre las malezas. También por otro lado que se recomienda el plateo para el cultivo de plátano de forma manual, retirando las arbences que se encuentran alrededor de la planta. Además de esto se propone la implementación de cronogramas de actividades para que se establezcan los periodos de control de arbences para que así se pueda controlar estas especies y que no causen daños al cultivo. Desde otro punto de vista se propone la rotación de cultivos y la alteración del cultivo de plátano con unas especies pues que no sean, que no favorezcan, digamos, a las especies de arbences. También se recomienda la implementación del mulching, que significa una capa vegetal alrededor de la planta, puede ser, el cual nos permite que el suelo esté cubierto de esta capa vegetal y se le cierre la entrada de luz, de brillo solar a las plantas, a las arbences, impidiendo, digamos, el crecimiento de las mismas. Como conclusión tenemos que a través de la realización de esta salida de campo nos permite mayores conocimientos y nos permite vivir la experiencia desde el campo, donde se encuentran dos perspectivas: la perspectiva del cultivo de caucho, donde las arbences han deteriorado totalmente el cultivo, y el cultivo de plátano, donde existe la presencia de arbences, pero el plátano se encuentra en buen estado porque se han realizado los diferentes controles de malezas. También desde la parte literaria pues nos